Continuamos en nuestra serie en el libro de las Lamentaciones. Y el título para hoy, o el tema que queremos tratar es Debemos reconocer nuestros pecados. Y le pido que abra usted su Biblia en ese libro del Antiguo Testamento. Y esta es la continuación de lo que empezamos el domingo pasado. Y de hecho, la serie empezó hace 2 domingos. Entonces leamos Lamentaciones capítulo 1 versículos 12 al 22. Dice así la palabra del Señor. ¿No os conmueve a cuanto pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido hechas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. Por esta causa lloro. Mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fueren sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominaciones entre ellos. Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí con qué entretener su vida. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven. Mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad, y haz con ellos como hiciste conmigo, por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros, y mi corazón está adolorido. Padre, gracias, porque nos has permitido, Señor, empezar haciendo esta lectura de Lamentaciones, Señor. Aunque es un poema muy doloroso, aunque es difícil encontrar esperanza en medio de todo el lamento, de todos los suspiros y la tristeza y el sufrimiento de esta poesía, de este canto, háblanos, Señor, hoy. Háblanos como iglesia, háblanos como tus hijos, para poder entender, Señor, lo que quieres en este tiempo para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Queridos hermanos, en la enseñanza introductoria, la de hace 2 domingos, dijimos que Dios ama y cuida a su pueblo. Por eso, cuando éste se desvía, Dios le amonestará. Y si su pueblo insiste en pecar, Él le va a corregir. Y si aún persiste, le hará sentir su ardiente furor. Pues Él no es un Dios que hay que tomar a la ligera, pues tiene en cuenta nuestra conducta. Así que lamentémonos por nuestros pecados, examinémonos hasta lo más profundo del corazón y volvamos al Señor en actitud humilde, de súplica, de arrepentimiento y confianza en que en Jesús
Nuestros pecados son perdonados y nuestras vidas restauradas. El domingo pasado, queridos hermanos, vimos que pecar tiene consecuencias y por eso duele profundamente estar en aflicción y mucho más cuando hemos sido nosotros los artífices de las desgracias por estar pecando contra Dios al pensar que a Él no le importa lo que hacemos. Pero aún así, hermanos, en medio del abatimiento, del sufrimiento, lo único que nos queda es clamar a Dios. También aprendimos del domingo pasado que los ídolos en los que confiamos terminan convirtiéndose en amos injustos y siempre nos van a dar la espalda y traicionar. Por eso, hermanos, en medio de ese momento deberíamos reconocer, deberíamos recordar que también hemos traicionado a Dios, al fiel y verdadero, y que necesitamos volver a Él. Hoy, en lo que hemos leído, Dios quiere decirnos que debemos reconocer que hemos pecado. Y quisiera argumentar esto, y es que en medio de vivir los efectos pecaminosos de nuestras conductas, aún hay espacio para volver la mirada a Dios en arrepentimiento y esperar que Él haga justicia de los adversarios que se han levantado contra nosotros. El capítulo 1, como dije la vez pasada, es un acróstico alfabético en el que cada uno de los versículos inicia en estricto orden de cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Estamos entonces ante un canto de dolor, una endecha sobre la aflicción del pueblo de Dios, por lo menos por 6 razones. La primera, por haber ido al exilio, perdiendo así la independencia, sus tierras y el linaje de su rey, David. Segundo, presenciar la destrucción del templo. Y eso significaba que habían perdido la presencia de Dios en medio de ellos. Tercer lugar, observar caer los muros de Jerusalén, que eran sinónimos de la protección, de la seguridad y del orgullo de ellos. Cuarto, por haber quedado desolada y sin gente, pero también porque al fin, después de cientos de años, ya era consciente que se había rebelado contra Dios y era él mismo quien les reprendía usando al imperio de turno. Y por último, la sexta razón, porque esta elegía nace de comparar el pasado con el presente, para lamentarse por la profunda tristeza al recordar lo bien que estaban antes y la condición tan lamentable en la que habían caído. A diferencia de los primeros 11 versículos de este capítulo que tocamos el domingo pasado, hoy, en el texto de hoy, del 12 al 22, el poeta se expresa en primera persona, en la forma de la señora Jerusalén o la señora Sión o la princesa, dependiendo la traducción que estés leyendo. Y nos va a contar de primera mano que ella reconoce que es por culpa de su propio pecado y por causa de las rebeliones que ha ido al exilio, que ha sido abatida y que todos le han abandonado y por eso no hay quien la consuela. Dicho esto, hermanos, Lamentaciones no solo es un canto de dolor, sino de protesta, porque quiere alzar la voz llamando la atención a todos, en especial a Dios, en especial a Él, porque las desgracias de la vida a veces no tenemos maneras de soportarla, porque las desgracias de esta vida no hay manera de aguantarlas si no es con Él. Pero también es un canto de tipo terapéutico. Y lo digo en el sentido que nos permite expresar las emociones más intensas del alma con el fin de procesarla. Las 5 lamentaciones que componen todo el libro son también la voz para quienes ya no tienen voz y sufren las ardientes consecuencias del pecado y la desorientación fruto de las rebeliones que han cometido.
En fin, son canciones inspiradas por Dios, por su Espíritu Santo, que nos permiten ir del abatimiento a la restauración. Y creo que esta mañana es lo que quiere hacer Dios en medio de nosotros, llevarnos del sufrimiento a la restauración. Y tal vez no sea un proceso de la noche a la mañana, pero Dios empieza a hacerlo. En los versículos 12 al 22, Dios es visto por la señora Sión, que es una figura literaria, pues estamos ante un canto, una poesía. Dios es visto por la señora Sión como alguien justo que castiga a quienes se rebelan contra él. Por eso ella va a extender sus manos, y aunque su consolador, su verdadero consuelo se ha alejado de ella, aún así será paciente. Continuará clamando hasta que llegue su restauración y la destrucción de sus enemigos, porque quienes la han llevado, quienes han tratado mal su vida, también caerán en el mismo juicio en el cual ella ha caído. Una de las formas en la que la señora Sión nos explica esto, de los versículos 12 al 22, es en tres partes. La primera, de los versículos 12 al 17, mire su Biblia, la señora nos describe su dolor y sufrimiento, tal como ya lo había hecho el poeta en los versículos 1 al 11. Ahora lo va a repetir, pero no en tercera persona, sino de primera mano. Los versículos 18 al 20 son la segunda parte, y la señora va a reconocer, mucho ojo con esto, va a reconocer que ella se rebeló contra Dios, pero que Él es justo. Y es justo el castigo que Dios está dando. Y la tercera y última parte, los versículos 21 al 22. La señora Sión desea que venga el día anunciado, en el cual sus enemigos reciban el castigo que ella misma ha recibido. Entonces vayamos por la primera parte, que es la más extensa, y las otras dos son muy breves. Versículos 12 al 17. La señora Sión nos va a describir su dolor y sufrimiento. Ojo, en esta sección de este primer lamento ya no es alguien que nos está contando lo que sucedió. Es ella la que nos dice lo que está pasando. Es ella quien abre su corazón y expone todo el dolor que está experimentando. Y por eso empieza con una pregunta en el versículo 12, mírelo. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Y es una pregunta para todos, porque este versículo es una protesta para quienes son indolentes ante los sufrimientos del prójimo, incluso si el juicio es merecido por haber pecado contra Dios. Entonces aquí hay una protesta bien fuerte. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Y eso me parece mucho al texto en el Nuevo Testamento cuando Jesús habla del samaritano. Ahí el punto no es, ¿quién va a atender? ¿Qué va a hacer lo otro? Ahí el punto es si nosotros nos volvemos prójimos de las personas. Aquí el texto de Lamentaciones escrito por Jeremías hace una pregunta. ¿A ustedes que pasan por acá no sienten nada? En la Biblia de las Américas dice de esta manera: vosotros, todos los que pasáis por el camino, ¿no os importa esto? Y es interesante que a veces nosotros somos apáticos al sufrimiento de otros o a lo que les sucede a los demás. Y yo no sé como iglesia qué estamos pensando. Y yo no sé como individuos, como familia, qué estamos pensando de los problemas que suceden en Colombia, en Cartagena. ¿Somos acaso indolentes ante el sufrimiento? Y las noticias tan terribles de tantas masacres, de tantas cosas que suceden. Y a veces somos indolentes de los robos, aún de los problemas que tenemos más cerca en nuestra familia. Pero bueno, volviendo al texto, él nos va a explicar a la audiencia el por qué. Y va a decirnos por qué está abatida. Y mira el texto, mira el versículo, dice: mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor.
Entonces la señora nos expone que este tipo de dolor no es cualquiera, es la angustia que produce la llegada del día del Señor, del día de su ardiente furor, el día del ardor de su ira. Y como dije hace 2 domingos, la implicación de la ira aquí es la aplicación de la justicia, una reprensión justa de parte de Dios. Pero, ¿quién es el culpable? Pues a simple vista muchos dirían los babilonios, pues son los que lo están subyugando, que es el pueblo enemigo de Israel. Esta potencia imperialista del momento está siendo usada. Tras bambalinas es usada. Por eso la señora Jerusalén lo sabe y para ella es claro quién está detrás de todo y es su propio Dios. Es el mismo Dios que le castiga y le castiga a través del pueblo adversario. Iglesia, árbol de vida para las naciones y todas aquellas personas que nos ven y nos visitan. ¿Será que muchas de las cosas que estamos viviendo y por las cuales culpamos al diablo y a otras personas no son más bien productos del juicio y de la corrección que viene de parte del Señor por el pecado que hemos cometido? ¿Será que estamos dando cosas contra el aguijón? ¿Es posible entonces culpar de nuestras desventuranzas a la persona equivocada? Hermanos, creo profundamente que Dios en su misericordia nos libra de muchas de las consecuencias de nuestras rebeliones. Pero qué mal que muchas veces no acogemos su gracia al dejar las conductas pecaminosas, al desecharlas. Y saben, después estamos apurados y angustiados por todas esas consecuencias. Regresemos al texto. Ahora Jerusalén nos va a contar las mismas cosas que cantó el poeta en los primeros 11 versículos, pero en carne propia de esta manera. Por ejemplo, versículo 13. La ira de Dios, nos va a decir, es como una llama que calcina hasta reducir las carnes y solo dejar los huesos secos. El ardiente furor del Señor es como cuando alguien tiene fija una meta y nunca ha pensado en retroceder, pero mientras va caminando hacia esa meta se da cuenta de una clase de trampa tan peligrosa y tan aterradora en el suelo que termina quebrantando su voluntad y lo único que le queda, la única salida es retroceder. También nos va a contar el versículo 13 que el peso de la ira de Dios es tan vasto que puede transformar el lugar más poblado del planeta en la más completa desolación, en un desierto. Y es tan potente el desaliento que causan sus juicios que termina enfermando y dejando postrado en una cama para nunca levantarse a quien cae bajo su ira. En pocas palabras, cuando Dios se aparta, se acaba la esperanza. Y hay vía libre para que los enemigos hagan de las suyas, para que los ídolos esclavicen hasta reducir el alma a la más miserable pena. Querida iglesia, las consecuencias del ardiente furor son insoportables. Y desde el versículo 14 empieza también a presentarnos algunas de esas razones. Nos va a mostrar que es como si se tejieran cuerdas, pero con nuestros propios pecados, para ser atados con ellos y esas cuerdas hechas sirvan de yugo para colgar a la persona y llevarla al cautiverio. Pero también nos va a mostrar que ese furor de Dios es tan insoportable porque quedamos expuestos por nuestros pecados y somos absolutamente débiles contra el enemigo e incapaces de movernos. Entonces, querida iglesia, se podría decir que persistir en nuestros pecados nos hace tan débiles que nos acostumbramos a pecar y nos es complicado levantarnos. Y el éxito, hermanos, del enemigo está cuando nos rebelamos contra Dios y ni siquiera nos hemos dado cuenta.
A la luz de estos versículos, podríamos preguntarnos, ¿qué pecados nos están siendo ocultos a nosotros hoy? ¿A la iglesia de hoy? ¿A nuestra Cartagena, a nuestra Colombia? ¿O qué han visto nuestros hermanos en la fe y hasta los no creyentes que a nosotros nos da rabia cuando nos lo dicen y simplemente por obstinación no queremos reconocer que estamos haciendo las cosas mal? ¿Hasta cuándo vamos a cerrar los ojos a la realidad que es imposible llevar las cargas solo, que solos no podemos? A estas alturas de la mañana deberíamos pensar, ¿qué decisión vamos a tomar a partir de hoy con respecto a nuestras ataduras, vicios, inmoralidades que son tan persistentes y esa clase de hábitos pecaminosos que ya hemos notado, pero que pensamos que Dios se hace de la vista gorda? ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Pero bien, el versículo 15 continúa hablándonos y nos va a decir que la ira de Dios es como cuando los más preparados y mejores soldados del ejército no pasan el examen más fácil y son desechados. Es decir, se siente el desprecio y el rechazo. O en palabras más amables, el no reconocer y arrepentirse de los pecados hace que la ira del Señor descalifique a una persona delante de Dios. Lo repito, el no reconocer y no arrepentirse de los pecados hace que la ira del Señor descalifique a una persona delante de Dios. También no reconocer nuestros pecados es como cuando, imagínense, ese ejército tan poderoso o uno más grande es contratado para masacrar a 5 débiles jóvenes. Dicho de otra forma, quien persiste en pecar no tiene ninguna oportunidad ante el justo furor de Dios. Según el versículo 15, los efectos de una vida obstinada en no reconocer que está pecando se parece como a la producción de vino. No sé si ustedes han visto eso. Y para sacar el jugo de las uvas, para extraerlo, cuando ya las uvas están maduras, y eso representa a la persona ya persiste y persiste en pecar y pecar y pecar, cuando ya las uvas están maduras, ellas son pisadas en un lagar, como una especie de balde grande. Una persona se mete, empieza a pisarla de una forma tan potente que a duras penas queda el pellejo. Lo traduzco al costeñol. No reconocer nuestros pecados nos llevará a sentir la aplastante ira de Dios. Iglesia, ¿estamos captando el mensaje? No dejemos que nuestros pecados pisoteen los planes que Dios preparó de antemano para nosotros. En el versículo 16, ahora la señora nos deja en claro el verdadero motivo del lamento. Versículo 16 dice, por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. ¿Por qué realmente llora? Leamos de nuevo. Dice, por estas cosas lloro yo. Mi ojo derrama agua, porque lejos de mí está el Consolador, el que reanima mi alma. Jerusalén llora entonces, porque Dios se apartó de ella. Y ese sí que es el motivo más grande para llorar. Y yo me pregunto, ¿será que nos hemos alejado del Señor y el Señor se ha alejado de nuestras vidas y aún no lo hemos notado y estamos tranquilos por el paso de la vida? Este versículo pone en perspectiva, querida iglesia, todo lamento, toda desgracia y todo pavor, llevándonos a reconocer que la expectación de horror más terrible para un ser humano no son los sufrimientos pasajeros de este mundo, sino el que produce la total ausencia de Dios. Y lo repito de otra forma, el poeta coloca en perspectiva toda clase de lamento y sufrimiento,
pues nos lleva a reconocer que el horror más terrible que puede experimentar un ser humano no son los padecimientos pasajeros temporales de este mundo, sino el que produce la total ausencia de Dios. Esto debería estar marcado en nuestras mentes y corazones. Pero avancemos. La señora Sion continúa describiendo su dolor y su sufrimiento, a tal punto que ya llega el versículo 17 y parece que no hay ni esperanza ni consuelo. El versículo 17 dice: Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento a Jacob que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Y este es el clímax que nos indica que ya no tiene más hacia dónde ir, que ya no tiene quien le ayude, que ha entregado, extendido sus manos en señal de rendición y de pedir ayuda, pero ya no hay nadie que le pueda consolar. Aquí la esperanza se reduce a su mínima expresión, a cero, pues es Dios quien ha emitido la orden que las naciones de alrededor sean sus enemigos. Como dice Hebreo 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces el postrer estado para Sión o Jerusalén es ser objeto de abominación o cosa inmunda entre ellos. Y bueno, esto de significar abominación o que Sión era inmunda para las demás naciones debe entenderse como es. Imagínense que pues las mujeres compran un paquete de toallas higiénicas y cuando van a abrirla, resulta que la que escogen está recién utilizada. Bueno, esa es literalmente la imagen que utiliza Jeremías. Nos quiere comunicar que es asqueroso, así como sería asqueroso reutilizar eso ya usado, es asqueroso relacionarse con Jerusalén, con el pueblo de Dios, porque ha pecado tanto que da asco. Y esa no es la única vez que en el Antiguo Testamento encontramos este tipo de imagen. Amados, ¿qué le producimos a Dios y qué le producimos a la sociedad? Deberíamos meditar en eso. Parte 2, ahora vienen las secciones corticas. Parte 2, versículos 18 al 20. Vamos a ver en estos versículos que la señora reconoce que se rebeló contra Dios, pero que Él es justo. Y esta sección es la esperanza, si así es que la podemos llamar, de nuestro pasaje, pues la señora reconoce su pecado, su rebelión, comunicándonos que esa es la clave de toda esperanza. La clave de toda esperanza, queridos hermanos, es reconocer los pecados que hemos cometido ante Dios. La clave de toda esperanza para la iglesia, para el mundo, para todo ser humano, es reconocer que ha pecado contra Dios y que necesita a Jesús. Versículo 18, la primera parte, la parte A, nos dice: Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Entonces es claro que el Señor no es el culpable del mal que le ha venido ni de la aflicción que le ha llegado a Sión. No, ella es la culpable y Dios es justo. ¿Cuántas veces culpamos a Dios por nuestras desgracias? El lamento es contundente al expresar que rebelarse contra el Señor, pecar contra Él, no quedará impune de ninguna manera. Y qué bueno, hermanos, que nosotros estamos de este lado de la cruz, no antes de la cruz, y tenemos a Jesús, porque a través de Él sabemos que está la auténtica y verdadera esperanza, donde podemos ser limpios de todo juicio y de toda ira. Por eso Jerusalén dice: yo contra su palabra me rebelé, como confesando lo que le ha sucedido, entendiendo lo que ha hecho y buscando esperanza. Y saben, eso evoca las consecuencias de dejar la ley en Deuteronomio 28.
Ojalá usted lo revise en su casa. Pues por cuestión de tiempo solo mencionaré lo que dice el versículo 15 y el versículo 25. Y dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Esto es serio. Aquí Jerusalén está recibiendo las consecuencias de haber dejado el pacto con Dios. Hermanos, yo creo que necesitamos entender que Dios en este tiempo está siendo paciente. Y saben, es paciente para darnos tiempo de arrepentirnos, tal como lo diría Pablo en Romanos capítulo 2. En el versículo 4 él dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y ojalá lo lean hasta el 11 en su casa, donde da unos argumentos que por la dureza del corazón es que se atesora juicio, ira para el día del justo juicio de Dios, donde paga cada persona conforme a lo que ha hecho. Entonces, qué hermoso es el Señor. Dios nos está dando tiempo para arrepentirnos. Regresemos otra vez a nuestro texto de Lamentaciones. El versículo 18, en su parte B, dice, oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Aquí lo que quiere decir es que toda dignidad, pureza, alegría, hermosura, vistosidad y regocijo de Sión desaparece. Pues eso es lo que van a comunicar esas metáforas de vírgenes y jóvenes. Los versículos 19 al 20, la parte A, dicen, di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron buscando comida para sí con qué entretener su vida. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven. Aquí estas metáforas tienen objetivos y nos van a comunicar, primero, traición. Por eso dice, di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. La otra, abandono y falta de sustento de parte de Dios. Por eso es que dice, mis sacerdotes y mis ancianos perecieron buscando comida. Y la tercera metáfora quiere expresar profunda agonía y dolor en el corazón. Por eso es que grita y dice, mira, oh Jehová, estoy atribulada y mis entrañas hierven. Qué fuerte, ¿verdad? Y hay un factor común entre los versículos 18 al 20, y es el reconocimiento del pecado, el reconocimiento ante Dios que se ha rebelado contra él. Versículo 20 lo deja en claro, mi corazón se trastorna dentro de mí porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada y por dentro señoreó la muerte. En el 18 el contexto es la justicia de Dios, pero ahora el contexto es la angustia de haber dejado a Dios. La aflicción en estos versículos es total. Por eso la metáfora al final del versículo 20 se completa diciendo por dentro y por fuera, para expresar que por haberse revelado, Dios en su justicia la está buscando y a ella le duele mucho. Dios permita, hermanos, que cuando pequemos nuestro corazón se duela, reconozcamos que hemos actuado en rebelión y volvamos a Él. Yo veo el Evangelio de Dios, de Cristo, en estos versículos muy claros, pues nos llama a reconocer ante Dios que hemos pecado y nos muestra la necesidad de un Salvador. Y saben, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10, expresa íntegramente lo que dicen todos estos versículos. Y dice así, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad.
Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Y saben, es interesante que en esta carta de Juan contiene todos los elementos de Lamentaciones 1. Confesión, pecado, fidelidad de parte de Dios, aplicación de justicia, el seguir o no seguir la palabra y las consecuencias de habitar o no en él. Qué hermoso es el Señor que nos da la oportunidad de confesar nuestros pecados, de arrepentirnos y a través de la obra de su Hijo Jesús ser limpios de toda maldad. Y termino con la última sección de nuestro texto de Lamentaciones. Versículos 21 al 22. La Señora desea que venga el día anunciado en el cual sus enemigos reciban el castigo que ella ha recibido. Ahora la Señora pasa a clamar en contra de sus enemigos, pues ellos son los instrumentos de las aflicciones. Recuerden que el imperio babilonio es quien los ha invadido, pero quien está detrás de todo es el mismo Dios para reprenderlos por cientos y cientos y cientos de años sistemáticamente haberle dejado. Por eso el versículo 21 empieza diciendo: oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Y en esta última sección hay quienes escuchan el lamento de Jerusalén, el grito de auxilio, pero la ignoran y no la amparan. Y como decía al principio, nada más triste que quienes están cerca de nosotros y pueden escuchar nuestros lamentos nos ignoren en el momento del dolor. De cierta forma, aquí es una crítica, nuevamente lo digo, para todos aquellos que decimos llamarnos hijos de Dios y no nos duele lo que le pasa a nuestro prójimo o lo que le pasa a cualquier persona. Este versículo nos recuerda que quien ha traído el mal sobre Israel es Dios. Así que no perdamos de vista que Dios es justo cuando corrige o imprime castigo. Pero aún así, a una persona que esté siendo reprendida o castigada por Dios, podemos mostrarle compasión. El versículo 21 termina diciendo: harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Aquí ella tiene el deseo de que sus enemigos sufran como ha sufrido. Pero eso tiene una explicación. Así que ella pide a Dios que así como vino el día ardiente del furor para ella, así como fue enjuiciada por sus pecados, así llegue el día que Dios ha anunciado, el que otros profetas lo llaman el día del Señor, y que alcance a sus enemigos, pues las implicaciones en el mundo de la época del profeta Jeremías eran que si el pueblo fracasaba, se decía que era un fracaso para Dios. Y si Israel iba al cautiverio, se decía que los dioses babilonios llevaban en cautiverio a Dios. Por eso, aquí el poeta, el que canta este lamento, está pidiendo vindicación porque no quiere ver que su Dios sea derrotado. Pero aquí Dios es el que permite todo esto y le está diciendo: no, yo no tengo que ver con esto. Tú estás recibiendo el justo castigo merecido. Pero ojo, ellos no van a quedar impunes por todas las cosas malas que han hecho, hablando de los enemigos. Por eso el 22 cierra con esta fuerza: venga delante de ti toda su maldad, y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. Querida iglesia, Dios corrige a su pueblo pasándolo por su justa ira, pero también hará pasar por lo mismo a quienes afligen a los suyos por el juicio del furor de Dios. Y eso lo pueden encontrar, lo que le sucede a Babilonia, en Isaías 47 y en Jeremías 51. Ellos también son castigados. 3 cosas que nos queden de todo lo que hemos visto. Número 1,
no pensemos que Dios ignora o no ve nuestros pecados. No esperemos a mañana, porque mañana puede ser tarde para reconocerlos y arrepentirnos. Hoy es el día en que Dios pacientemente nos ha esperado tantos años, tanto tiempo, así que busquemos a Dios a través de su Hijo amado Jesús. Segundo, nadie puede huir de la ira de Dios. La única forma es yendo a la cruz de Cristo, a Jesús, el Salvador, en quien en sí mismo cargó con el peso de toda la ira de Dios, y por él podemos gozar de paz y reconciliación para con Dios. Y por último, esto me recuerda un texto en Apocalipsis 6:17, donde se menciona: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Los que se sostienen en pie, los que responden a la pregunta que se hace ahí, son aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Así que esa es la invitación en esta mañana.